¿Oyes? Sí, maestra, la oímos fuerte. Sí, pero ahí se oyó una voz pues, de que está una grabación en curso. No sé si será que Sí, le estamos maestra. Vamos interrumpiendo a a la dar maestra. inicio. Pero Vamos a no dar es. inicio, maestra, que ya está la grabación. Entonces, denme un Ah, segundito. bueno, porque no es que le estemos interrumpiendo a la maestra la grabación que esté haciendo, ¿no? No, maestra, ya vamos a iniciar. Ya podemos iniciar. Adelante, maestra, voy a dar el saludito y ya comenzamos. Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias de tu sacra sensualidad para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakel, Zeus, Induceus y Samael Joabator Beor. Hoy en voz de la venerable maestra Jardelovia. Adelante, maestra, con su saludo. Muy buen día, venerable ser, no le sé todavía bien su simbre, pero les deseo un buen día a su merced y a todos los seres que estén en la sala y a todos los seres que oigan estas palabras de esta humilde servidora, maestra Jardelovia, con mis demás seres. Bueno, tengo una pregunta ahí en la promo que pusieron. Dice que cómo ser una gran Eva en esta época apocalíptica. En verdad que sí, esta época en la que estamos es demasiado controvertida y, y nosotros somos como si fuéramos peces tratando de ir contra la corriente que en esta época se mueve pues en dirección contraria, ¿sí? Entonces, los maestros, ellos han traído para nosotros una doctrina demasiado grande porque ellos quieren que nosotros seamos no solamente a la imagen y semejanza de Dios, porque así ya lo somos. Nosotros somos un microcosmos que tenemos millones y millones de células, de átomos, y cada célula de nuestro cuerpo tiene un simbre cósmico. Por eso nosotros tenemos que cuidar todas las cosas que hagamos, porque somos un microcosmos andante, en miniatura. Así en la forma como está organizado nuestro cuerpo, asimismo está organizado el cosmos. El cosmos, bueno, ellos, o sea, las galaxias tienen por lo general 7 esferas. Nosotros tenemos también 7 chakras, ¿sí? Y, y cada una de las células de nuestro cuerpo esperan esos seres que nosotros seamos castos y que seamos verdaderos hijos de Dios para ellas, esas células poderse también salvar. Y eso es en todos los aspectos en lo que se refiere a nuestro cuerpo. Por ejemplo, cada vez que nosotros comemos algún alicierto, eh, una fruta, bueno, un alicierto de cualquier clase, eh, esos seres, un segundo que me toca decir aquí que estoy en conferencia, ya. Em, Esos seres esperan ser liberados en nuestro cuerpo, porque son tan grandes los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros los humanos, que nosotros podemos en nuestro cuerpo liberar esos seres que entran a nuestra viteria, una plantica que nos tomemos una medicina, un arroz, una lenteja, bueno, cada semillita de esas es también un ser. Entonces ellos oran para poder ingresar en nuestro cuerpo y poder ser mutados y ruegan a Dios que no se los coma un fornicario. Entonces, miren que los maestros en algo tan sencillo nos han enseñado, nos han dado grandiosas enseñanzas para que nosotros podamos seguir siendo siempre, no solamente en apariencia, sino en todos los hechos de nuestra vida diaria, en todo lo que hablemos, lo que pensemos,
en toda la forma de proceder en nuestra vida diaria, seamos verdaderos hijos de Dios, seamos a su imagen y semejanza. Y ellos han querido en esta época venir a levantar un pueblo, que somos todos los que llegamos a este redil, que es como si nos montáramos en un bus, en un tren, y de ahí no nos bajemos, por favor, porque ahí vamos en el arreo de ellos. Pero para eso hay que tener en cuenta todos los detalles de las doctrinas que ellos nos han enseñado, porque todos los detalles son a tener en cuenta. Por ejemplo, a mí me hicieron una preguntita por ahí para esta conferencia acerca de madrugar. Si hay algo por lo cual se distingue un taoísta, es porque madruga. Es uno de los aspectos más importantes en la vida de nos como taoístas. Sabemos que a esa hora, 2 horas antes de que salga el sol, de que sea la hora de recibir el día, nosotros ya tenemos que estar despiertos, levantados, activos, orando a Dios, haciendo un sacrofonesón y haciendo sacrógesis, porque esa es la hora que se abre un conducto con el cosmos de comunicación y no haya otra hora que uno respire y no sienta una alegría tan grande como la que siente a esa hora, que es un prana que llega a esta esfera porque se abren unos conductos cósmicos. Entonces eso no es por, digamos, por una disciplina que nos pone el maestro para, a ver, para que no durmamos más o lo que sea. No, es porque todo eso tiene una explicación y tiene un beneficio para nosotros y para nuestros seres. Hay personas que conociendo estas doctrinas no se levantan durante mucho tiempo y esas personas rápidamente pierden los seres. Y es más, quisieron ir por la escalera de Lucifer hacia abajo, entonces van hacia abajo y esas personas empiezan a encontrar errores en las demás personas que son de esta doctrina, errores en la doctrina y errores en Dios. Y esas personas, si se descuidan más, se salen de la doctrina. Si ellos vuelven a retomar la doctrina, pues pueden continuar, pero si no, ya van caminando hacia atrás, o sea, hacia salirse de la doctrina. ¿Por qué? Por no cumplir una ley tan mínima que nos cobija a todos nosotros y que es a la vez algo muy hermoso como es madrugar. Ese es el alicierto de los seres de nos. Y ellos se van del cuerpo muy rápido si la persona no madruga, ¿sí? No quiere decir que haya sus excepciones, porque, por ejemplo, si la persona se acostó demasiado tarde, estaba haciendo una labor, bueno, y no pudo reposar bien, entonces se está otro poquito reposando. Pero, pero si ya eso se vuelve costumbre de todos los días, eso le perjudica la espiritualidad a la persona. Porque hay unos jueces de la ley Tarjar y Tajamas que ellos están pendientes de eso y la persona baja a a unos infiernos de miseria, porque eso es lo que está programando con con ese desperdicio que hace de no aprovechar el prana en la madrugada. Entonces, en el tema de la conferencia de hoy, cómo ser una buena Eva, todos estos detalles son los que debemos tener en cuenta para ser una buena Eva. Y desde que estemos en este pueblo, siempre las Evas seremos muy buenas Evas y sabremos conducir nuestros hogares, nuestros hijos, porque si nosotros practicamos las enseñanzas de los maestros, estaremos siendo verdaderos hijos e hijas de Dios y así, así mismo estaremos criando nuestros hijos, estaremos dándole un buen ejemplo y no solamente a ellos, sino a todas las personas que nos rodean. Y eso es ser una buena Eva, ser una buena hija de Dios, acatar sus mandaciertos que son sencillos y que no nos cuestan mayor esfuerzo y así
vamos siendo en realidad buenas Evas, que es ante los ojos de Dios y ante los ojos de nuestros semejantes. Todos los detalles de que se ha ocupado el venerable maestro en enseñarnos, como les digo, son cosas tan sencillas. Recibir el día. Recibir el día es un ritual que es un gran beneficio para el cuerpo de nuestro y para la espiritualidad, porque nosotros tenemos 7 chakras, que son 7 luminarias, 7 vórtices energéticos que tienen que estar iluminados siempre, tener el aceite, no hacer como las vírgenes fatuas que, que vaya consiga aceite porque se me acabó. El aceite es esa lámpara encendida. Cada chakra es esa lámpara encendida de que habla esa parábola. Y tener encendido ese chakra y mutando es lo que debemos hacer nosotros como buenas hijas de Dios. Y así, por añadidura, tendremos todo. Entonces, es el recibir cierto al día es una práctica que debemos hacer, ojalá todos los días, cuando esté aclarando, cuando los pajaritos empiecen a cantar. Es el instante en que ya está aclarando el día. Esa práctica es ideal para, para mover todos los chakras, para energetizarlos y así empezar el día solar de la mejor forma, solarizando nuestro cuerpo, todos los chakras encendidos y, y esos vórtices energéticos dando la luminosidad que de pronto no le alcanzamos a ver con estos ojos, pero que ellos se ven así como soles luminosos y que así entonces es la maquinaria de nuestro cuerpo. Esos chakras están diseñados para que nosotros elevemos la energía, porque nosotros los humanos somos como máquinas productoras de energía y tenemos que sostener esta esfera y los cosmos. Aquí nosotros vamos produciendo por donde estemos esa energía. Pero ¿qué se debe hacer para producir una buena energía? Pues tener en cuenta todo lo que enseña el maestro. Porque si una persona, por ejemplo, come todavía químicos o come carne de vez en cuando o hace malas combinaciones, entonces no va a producir una buena energía. Y esa energía de químicos, de pronto de licores, de todo lo que sea de la industria de alimentos, de paquetes, eso no le va a aportar, por un lado, nutrientes a su cuerpo y por otro lado, no se puede convertir en una energía mutable, porque la energía mutable en nuestros cuerpos está hecha de los elementales de la naturaleza que nos ha sido dado por Dios para que sean introducidos en nuestro cuerpo como el alicierto y que ellos puedan ser mutados en nuestro cuerpo templo. Se haga ese proceso en nuestro cuerpo y así ellos salen mutados cuando nosotros mutamos nuestras aguas, nuestras energías. Entonces ellos salen para liberarse, para ir pues fuera de esta esfera, ¿sí? Se liberan. Por eso, cuando uno es mutante, el maestro ha dicho que en los soles tenemos quien nos espere a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros somos mutantes, siempre estamos liberando muchos seres. Al igual que dar la doctrina, también es un dharma demasiado grande, porque uno, si por ejemplo entra una persona a la doctrina, esa persona le va diezmando a uno en unas cuentas que que se llevan cósmicamente y que nunca se equivocan, y esa persona le va diezmando a uno de toda su espiritualidad, del 10% y de todos los logros que, que alcance esa persona. Entonces, por eso él vuelve a decir, él dice que nos están esperando allá. Por ejemplo, así le pasó a Belcebú, que él cuando vino, él era un ángel acá, un gran maestro trayendo una doctrina, pero entonces él se quedó acá, ¿sí? Descendió.
y descendió bastante, bastante hasta ser príncipe en los infiernos, ¿sí? Allá de los demonios y todo esto. Pero él había ayudado a liberar a tantas almas enseñándole la doctrina cuando vino, que todas esas almas desde allá le diezmaban a él, estando él allá como el príncipe de los demonios. Y eso le acarreó a él tanto dharma, que los maestros hicieron grandes esfuerzos para que él tuviera cuerpo físico en este pueblo. Había un niño que, que lo iba a encarnar a determinada edad a él, pero los papás se salieron de la doctrina, entonces ya no se pudo. Y así, él hicieron varios intentos, pero ya por último, ya el maestro Samael a él lo liberó, es lo que sabemos. O sea, ya él ya no tiene cuerpo físico ni nada, sino él lo sacó de allá. Él personalmente fue hasta allá para hablar con él, para todo lo que era enseñarle la doctrina, en fin. Y él ya logró liberarlo, porque era demasiado el Dharma que él tenía por las almas que le diezmaban a él de, de que él les había enseñado esta doctrina y que ya se habían liberado. Entonces todo ese diezmo es algo cósmico que se le guardó a él y así para cada uno de nos o para cada uno de nos. Entonces es muy importante enseñar esta hermosa doctrina pero más importante también es practicarla a diario. Para nos, o sea, es un privilegio conocer esta doctrina, porque eso no se le permite conocer sino el día, la hora y cuando lo tenga programado en su genética, que va a oír de las cosas de Dios y va a, bueno, a aceptarlas, a ingresar a este camino, porque ya en otros retornos hemos estado en este camino. De tal forma que llega el día en que, bueno, alguna persona de alguna forma le trae a uno esta doctrina, ¿sí? Si uno sigue este sendero, es algo muy, muy bonito, porque uno siempre, digamos, los maestros siempre nos enseñan más cosas, nos dan más bondades, nos limpian más, y siempre nosotros estamos ayudando a la esfera, sobre todo mutando nuestras energías, y como ya les dije, para mutar las energías hay que saber comer bien, hay que saber mirar bien. O sea, por ejemplo, los jóvenes no deben estar mirando pornografías ni nada de esas cosas, ¿sí? Ni oyendo malas músicas, porque todo eso influye también en la muerte prematura de las células de nuestro cuerpo. Sus mercedes han oído experimentos que han hecho, por ejemplo, con planticas, que ellas, una plantica bien bonita, bien cuidada, van y le ponen varios días una música rock bien, bien fea, de esas músicas satánicas, y esa plantica se muere rápidamente. Así sucede con nuestras células. Nuestras células también se mueren en forma prematura si nosotros le ponemos a oír una mala música, que reggaetón y esas músicas así. Entonces, si nosotros oímos buena música o en su defecto oímos solo la música que es cantada, por ejemplo, que se oye por la voz del Tao, que es cantada por los hijos de Dios, o música que sepamos que es buena, por ejemplo, la de Beethoven, es una buena música. Entonces, esa música sí puede ser un alicierto para nuestras células y para que ellas vibren en una frecuencia alta de alegría, pero las otras músicas no, le causan a uno dolor de cabeza. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la ciudad y por, digamos, porque hay espacios en que uno tiene que oír esa música cuando está por la calle, cuando va en un transporte público. Bueno, en diferentes circunstancias a uno a veces le toca oír lo que ubican. Y eso a mí me afectaba, me daba dolor de cabeza de inmediato. Si era muy fea la música, me tocaba bajarme de ese transporte, porque es muy, muy impresionante. Entonces, y eso, asimismo, eso va destruyendo las células, viven menos tiempo ellas. Y entonces no se liberan si ellas mueren de una forma así, en un ambiente así.
Bueno, entonces todo eso es importante. Si una Eva que esté en este camino y sea bien practicante de la doctrina, por un lado, siempre va a ser una persona equilibrada, feliz, eh, y persona capaz de hacer feliz a sus semejantes alrededor, de levantar unos buenos hijos en esta doctrina con alegría, eh, cumpliendo la doctrina, que la doctrina no es, digamos, algo pues desagradable, feo, no, porque la doctrina es muy hermosa. Todas las cosas que a nosotros nos toca hacer son muy hermosas, muy bonitas, como madrugar, hacer ejercicio. El ejercicio físico a uno le da alegría, mucha alegría. Por eso el maestro, por ejemplo, cuando dice que para corregir a los niños, le hagamos con ejercicio físico y con algún, algún pregón que nosotros le ubiquemos porque sea un pregón positivo, que no tenga la palabra no, para que las células de ese ser y sus genes graben ese pregón. Tiene que ser entonces muy positivo. Por ejemplo, si es un niño pues de corta edad, un niño de corta edad tiene que ser obediente a sus padres. Entonces puede decir el niño, soy obediente, esas dos palabras, mientras que ejercita su cuerpo con algún sacrógesis que el padre o la madre le ubique. Puede ser sentadillas, puede ser flexiones de brazos, bueno, cualquier ejercicio que el niño le quede fácil hacer. Entonces, si dice soy obediente, está programando obediencia, obediencia a Dios, obediencia a los padres que son la representación de Dios. Y así va a tener una mejor genética. En lo que se refiere a los niños, ellos tienen eh, muchos genes sin programar y a ellos siempre hay que tener paciencia y estarles enseñando casi todos los días lo mismo, ¿sí? Que mire que ubíquese para comer hacia el norte y al otro día toca otra vez lo mismo. Recuerde que el norte es hacia allá y todo y toca con paciencia porque ellos son así. Ellos no tienen el mismo manejo de las cosas, de la conciencia y del espacio, así como nosotros. Pero eso sí, los niños también tienen una gran conciencia porque si son de esta doctrina, no son bautizados, entonces no tienen los chakras cerrados, porque con el bautismo que les hacen los sacerdotes católicos, lo que hacen es cerrarle los chakras. En cambio, así los niños taoístas son despiertos y lo ayudan a despertar a uno porque ellos también miran muchas cosas en otras dimensiones y bueno, le cuentan a la mamá, uno aprende mucho de los hijos así en esas edades, porque, porque ellos también viven en otros mundos. Es algo muy bonito. Y esas virtudes, si una persona taoísta se porta bien siempre, no solamente cuando niño, sino en todas sus edades, esas virtudes las puede seguir teniendo, no las pierde, porque esas son las virtudes de Dios, que Dios ha dado para cada uno de sus hijos. Y nosotros que ya pues que nos bautizaron y todas esas cosas, pues ya nos toca un poco más difícil, pero de todas formas no es imposible que Dios le dé a cada uno sus virtudes de acuerdo a los méritos y también a las capacidades que tenga, porque de pronto una persona muy nerviosa, si le dan clarividencia, pues es muy duro para ella. Hay personas que le han dicho a los maestros que por favor les cierre el tercer ojo que les abrió, les cierre un poquito porque no, porque sufren mucho. Bueno, el cuidado de los hijos no solamente debe ser de la mamá, debe ser de ambos en el hogar. El varón taoísta siempre debe estar presto para ayudar en algunas labores a la Eva, porque es que estamos en una sociedad moderna en que a las Evas también les toca laborar en las ciudades para poder sostener sus hogares y sus hijos, darles el estudio, el alicierto y todo lo que es menester. De tal forma que el hombre taoísta no es que se debe echar a roncar y dejar que la Eva haga todo.
trabaje, lave toda la ropa, cocine, déjeles el sustento hecho a sus hijos, llegue a hacer el aseo, todo eso, eso es una labor demasiado pesada. Uno es capaz de hacer todas esas cosas, pero es que eso no debe ser así. Los hombres también deben ayudar a las evas en todas las labores, con los hijos, eh, en la educación, estar pendientes de la educación de los niños, para guiarlos y ayudarlos en todo instante, para que así sea en realidad algo que se haga entre los dos padres, para que esos niños sean bien levantados y sean unas personas estables, porque por lo general cuando un niño, digamos, ha tenido que sufrir, porque ellos sí sufren, la separación de los padres, entonces esos niños ya no son iguales. ¿Sí? Ya él siempre cuando va a buscar, por ejemplo, una Silvia, eso va a buscar es como una mamá, que sea como una mamá si vivió lejos de la mamá, o lo contrario, una Eva con un papá, así que, o sea, busca como un modelo de papá. Entonces, esos niños no son lo mismo y sufren mucho. Pero también, por ejemplo, en el caso de un padre, esto fue una doctrina que una vez el maestro me dio precisamente a mí, porque él me había dicho que por favor le ayude con una serie de Evas aquí que estaban separadas de sus esposos, pero que, pero que ellos no no le ayudaban a ellas, a las monjes, pues y tenían hijitos y bueno, necesitaban pues su dinero para darle las fruticas a los niños y lo que menesteaban. Entonces, él me dijo a mí que si yo le ayudaba con eso. Yo le dije, claro que sí, maestro, bueno. Y yo empecé a investigar y bueno, todo. Y se acercaban a mí, yo les decía, haga tal trámite, bueno, lo que sea menester, les aconsejaba. Y, y bueno, el maestro hizo todo porque todos los esposos o los ex esposos de esa Seba se portaron tan bien y le enviaban sus mensualidades a sus hijos y todo, o sea, todo fue muy armonioso, pero porque el maestro hizo todas esas gestiones con lo que él dice. Pero el día que él me dijo así, me dijo que si yo sí le iba a ayudar en eso, le dije, "Sí, señor, yo le voy a ayudar, porque yo también sé lo que es criar un hijo sola, sin que el papá me haya ayudado jamás a nada". Así le dije. Entonces él dijo, ah, con razón, que yo sí he visto un familiar suyo en los infiernos. O sea que los esposos pasan a ser como un familiar, ¿no? Y yo sí he visto a un familiar suyo en los infiernos. Ah, lo que pasa es que los varones que no le ayudan a las evas, eh, pues en la crianza de sus hijos, los abandonan, no le dan su cuota alimentaria. Y bueno, entonces ellos, en otra, o sea, existe un infierno para ellos en que ellos son mujeres y están embarazadas y fuera de eso, pariendo. Aquí hay un pavito, hay un pavito y él es el que está oyendo aquí la conferencia y entonces, bueno, está aquí tañendo su cántico. Es muy bonito. Bueno, entonces me dijo eso él y que esos hombres, pues como le dije, tenían cuerpo físico allá en ese infierno. Bueno, allá no es físico, ¿no? Eso es un cuerpo etérico de Eva, de mujer, y ya estaban prácticamente para parir, para nacer su hijo, ¿sí? Embarazadas, ¿no? Con los dolores de parto, pero nunca le nacía hijo, sino todo el tiempo era con dolores de parto, que su mercedes las Evas saben que los dolores de parto son terribles, pero el hijo no nacía y entonces esos hombres cuando estaban reposando, o sea, inmediatamente se iban a reposar, inmediatamente bajaban a ese infierno así. Y estando reposando ellos, sudaban aquí en lo físico de estar en ese infierno tan terrible que es sufriendo los dolores de parto que una Eva sufre, que son algo pues demasiado fuerte. Y así se la pasan todo el tiempo allá, hasta que desencarnen o que cambien
y ayuden a cuidar a sus hijos, a darles amor y a darles también ayudarles económicamente a las mamás para que los levanten, en fin. Bueno, esas son cosas muy complicadas, ¿no? Eso de levantar uno a hijos solos, eso siempre es bastante difícil. Y porque la energía del papá y el amor de ellos siempre les hace falta. En fin, bien sea el papá o la mamá, porque también hay mamás que no se ocupan de sus hijos, o sea, que los dejan abandonados con los papás. Bueno, a esta hora de la conferencia quisiera preguntar si hay alguna pregunta entre los asistentes. Gratísimas maestra, muy bonita la disertación, conocí ciertos nuevos panos. Adelante, si algún ser tiene una pregunta, activa su fono o alza la mandita. Adelante, sus mercedes. Adelante, maestra, vuestra merced. Vea, parece que es que este teléfono es muy sensible y parece que al moverlo me salí de la reunión. ¿Están ahí? Sí, maestra, la estamos oyendo. Adelante, su merced, que hasta el cierto no hay más ditas, no hay preguntas en el chat y puede continuar con su disertación. Gratísimo. Ah, bueno, gratísimas. Entonces, como vemos, en este camino es donde en realidad se puede decir que los maestros forjan con cada uno de nos, una excelente Eva y un excelente varón, si nosotros somos cumplidores de la doctrina y disciplinados en todos los aspectos. Y, y como les decía, todos esos aspectos que ellos han venido a enseñarnos es para que nosotros seamos iluminados como ellos, ¿sí? Por eso, por el cumpliciento de la doctrina, es que cada uno de nos puede alcanzar sus seres, que día a día ellos han ido depositando más y más seres en las viterias de nos, porque ellos no pueden ir a depositar seres y más tantos como tenemos los taoístas en viterias que no cumplen la doctrina. Ese es un requisito indispensable, ¿sí? Inclusive los maestros han hecho eso. Una vez el maestro acá dijo, por ahora no le voy a volver a develar siempre a los padres de los monjes, porque veo una cantidad de papás de monjes en los infiernos. ¿Por qué sería esto? Porque quien blasfatue de los maestros de la doctrina por no conocer o, bueno, por no conocer, entonces, pues, eso es demasiado grave. Pero si no tiene simbre o no tiene ningún ser develado, pues lo sigue cobijando la, de la ley del karma y del dharma. Pero si ya tiene simbre, entonces lo cobija la ley de la catancia. Y si alguna vez blasfatúa pues contra estas enseñanzas, contra los maestros, eso es algo demasiado grave. Entonces ya por eso ya queda por allá en los infiernos. Por eso también hay que pensar muy bien que si una persona no le gusta bien la doctrina o solo tiene curiosidad y no es capaz de cumplir más o menos bien la doctrina, mejor no tener simbres porque también en un caso de esos, pues puede perderlo y es como peor. Sin embargo, los maestros pues a veces dan simbres a personas que comen carne, pero les dicen, pero por favor no coma más carne, ¿sí? Porque ese es un detalle supremamente importante, que es un detalle que influye, por ejemplo, en la salud de la persona, porque por lo general
la ingesta de carne produce cáncer, porque la persona, eso no, su organismo no está hecho para digerir ese producto, la carne, y eso le causa una cantidad de desechos que quedan guardados allá por tiempos, ¿sí? Kilos de desechos guardados porque eso no se puede digerir. Los intestinos nuestros no están hechos para eso, así como los intestinos de los animales que son carnívoros. Así le causa un daño a la salud, le intoxica por y además de eso es un karma que se va juntando y que es un karma, se torna en un karma saya porque la persona pagó para, para comprar un pedazo de carne, o sea, para que mataran a un animal o a alguien. Si esa persona no comprara esa carne y si todas las personas no compraran esa carne, nadie mataría para que le compren. Entonces, esa persona es culpable por dos motivos. Porque compra esa carne y es de un animal que tuvieron que matar para vendérselo a él. Entonces, ahí ya tiene un delito. Fuera de eso, y esa carne, pues, al cuerpo físico no le gusta. A los, no sé, a los habitantes de nuestro cuerpo, pues eso no le es agradable. Tanto será que produce cáncer, porque el cáncer es un desorden celular. Entonces, eso es comer carne es algo desagradable y que provoca un desorden en el organismo. Y se forma ese cáncer por eso. No solamente por comer carne, sino por comer chocolatinas una vez. Un muchachito de 12 años perdió el cuerpo físico porque iba, siendo taoísta, iba a la escuela y, y por allá entonces comía la chocolatina, todo lo que vendían por allá, de fábrica de alimentos, todo. Y entonces le dio un cáncer debajo de un brazo y desencarnó de eso. Desafortunadamente, el maestro dijo que había sido por eso, de las golosinas, porque no, los seres ya no quieren estar ahí en un cuerpo así. Ellos son también muy delicados, entonces a veces ellos se llevan la viteria, o sea, porque es, como esa es una destrucción del cuerpo físico, entonces se destruye esa viteria y ellos se van, o a veces ellos se retiran, vuelven más a ese cuerpo físico. Entonces, es muy importante cumplir con esta ley, porque los haitianos también sufren muchísimo en esos mataderos que les quitan la vida. Uy, hay unos videos tremendos. Y hay unas gentes que son, bueno, les dicen creo que veganas o que son, se vuelven naturistas y que nunca más quieren volver a comer carne solamente de ver esos videos de cómo torturan a los animales. Que ellos no comen carne para que no torturen a los animales, porque es que la verdad es que es una tortura terrible en la forma como los crían y en la forma como los matan. Es algo muy, muy triste, demasiado. Entonces, todas estas conciencias toca llevárselas a las gentes que nos rodean para que no coman carne, porque también el maestro nos dijo hace poco que hay seres que cuando ya son de edad y si la familia no son taoístas, los meten en ancianatos. O como ellos comen carne, entonces les dan carne a esas viterias. Y ellos pues ya no saben de nada y comen de lo que sea. Y entonces así no se han liberado varios seres que, que estaban por liberarse, de pronto que habían sido monjes o que habían sido durante mucho tiempo taoístas y no lograron ese paso tan anhelado que es salir de esta esfera con liberación, que eso solamente puede ocurrir en esta época porque están los enviados de Dios presentes y porque en otras épocas no se puede. O sea, esto es una promoción, es algo cósmico que hay que aprovechar la presencia de los enviados de Dios
para salir por la recta ascendente, ¿sí? Y entonces en ese caso de esas personas que han comido carne en sus últimos días, de ser taoístas y ya por estar ancianos y porque no los cuidaron bien y porque ellos ya no se podían cuidar, le da mucha tristeza al maestro Samael y al maestro Kelly porque ellos ya no se pueden liberar. Y de pronto pues tienen ya que ir a unos lugares de purgatorio, pero no pueden liberarse. De pronto les toca venir otra vez para tomar otra vez cuerpo físico y cada vez las cosas son más difíciles en esta esfera. Es más difícil sobrevivir porque cada día hay más, eh, digamos, leyes en contra de las personas que quieren llevar una vida bien, ¿sí? Y no solamente leyes, sino todo lo que quieren hacer con la humanidad en un genocidio, como han estado haciendo los extraterrestres negativos con los humanos, porque son 13 razas de extraterrestres negativos que hay por entrar a esta esfera, que ellos están peleando allá con los ejércitos de Dios que tienen bloqueado todo el ingreso a esta esfera y la salida de ellos. Entonces, es algo demasiado fuerte lo que ellos hicieron. El maestro Samael dijo en una doctrina, perdón, recordarán que él dijo que cuando él se dio cuenta que ellos se iban a apoderar de cada uno de las células de nosotros, de los átomos, de cada uno de nosotros los humanos y de la esfera, de la masa de la esfera, porque eso lo hacen con unas naves chiquiticas, casi que no se ven, como microscópicas. Entonces eso lo hacen con eso. Y tienen también naves nodrizas para llevar esa clase de naves. Y en esa forma se iban a apoderar de cada una de las células de nosotros. Si ellos hubieran hecho eso, pues ya uno pasa a ser prácticamente nada, no, porque si se apoderan de las células de cada uno, ¿en qué quedamos? Si estamos formados de células, ¿sí? Y eso debe ser algo muy terrible. Y por eso el maestro Samael ingresó con los ejércitos para defender a la humanidad. Y ahí está, pues no nos ha vuelto a contar anécdotas. La última anécdota que nos contó era que habían puesto 1200 caminos. Son unos caminos especiales de donde ellos están, los habían tirado. Haga de cuenta como cuando alguien tira así una alfombra o algo así, pero eso no, sino que es que ellos abren el plasma y hicieron esos caminos 1200 a la tierra y con un camino aquí al tálamo de este templo. Y un día nos dijo que en estos 3 días van a haber bastantes naves porque ya llegaron esos caminos aquí a la tierra. Entonces lo que vamos a hacer con los ejércitos de Dios es irnos por ese camino, irlos recogiendo y llegar a donde ellos están y lo vamos a encriptar. Nos vamos a encriptar, o sea, galaxias enteras y todo. Y los vamos a llevar a otro sitio del cosmos donde no los encuentren y donde ellos no sepan dónde están. Entonces, eso lo hicieron porque nunca más nos volvió a decir, a los 3 días no nos dijo más nada. Entonces, lo hizo así el venerable Samael al mando de los ejércitos que tiene con el comandante Huáscar, que es el que nos cuida aquí en el templo. Y que hemos visto naves, todos hemos visto aquí en el templo esas naves que nos cuidan, son muy bonitas. Bueno, eh, ¿hay más participantes en la sala y hay alguna pregunta? Gratísimas maestra. Adelante los seres de la sala, si tienen alguna pregunta, activan su fono, escriben en el chat o alzan la manita adelante. No, maestra, todo está claro, maestra, entonces puede continuar su merced. Bueno, denme un instante que me están preguntando algo urgente para decir que me esperen. Ya, ¿cuántos minutos Sí, faltan? maestra, adelante. ¿Cuánto tiempo falta? Pues maestra, ya estamos tornando porque
A la 1:35 tenemos la otra conferencia, maestra. Ah, Entonces entonces ya, ya. Entonces yo me sí, voy a maestra. despedir porque aquí tengo una pregunta de labor muy importante. Bueno, Claro que sí, maestra. Adelante su usted. redondeando, entonces la pregunta que se me hizo, la mejor forma de ser una gran Eva o un gran varón es la práctica de estas doctrinas que han traído los venerables maestros Kelly Zeus, la maestra Afrodita y el venerable maestro Samael para forjar de nosotros en realidad verdaderas Evas y Abas, que la única forma de ser lo mejor es acercarnos lo máximo posible a Dios. Y así nuestros hechos serán cada vez mejores. Nuestro cuerpo en realidad será un templo de Dios vivo y podremos encarnar los seres que Dios quiere que nos encarnemos, que son siempre bastantes, para poder liberar a todos esos seres y humanidades enteras que también ellos han puesto en cada uno de nosotros, ya que una de Velacel, por ejemplo, de un maestro, significa que esa victoria porta 72,000 maestros que convergen a su columna vertebral. Todos tienen simbre, aunque no estén develados, sino uno solo, todos tienen simbre. Y que esos seres son los que nosotros también tenemos que, con nuestros hechos, de la vida diaria, con todo lo que nosotros hacemos y decimos, tenemos que doctrinar y tenemos que responder por todos esos seres, muchos con cuerpo físico, muchos de otras esferas, muchos de estas esferas y así, o sea, pueden estar en diferentes lugares del cosmos, pero son los que corresponden a la línea de cada uno de nosotros y que tenemos que portarnos muy bien para poder que ellos también se puedan liberar. Gratísimas y un feliz día. Gratísimas, maestra, por su disertación, por su tiempo, por las sacras enseñanzas que nos ha entregado. Gratísimas a todos los seres que están en la sala. Los invitamos a continuar en la proacel que sigue con la maestra Sharon Dalpa. Entonces procedemos a cerrar sala. Dios les bendiga, paz y luz. Gratísimas, maestra. Bueno, un Buen feliz día. día. Bendito sea. Gratísimas. Bendita sea, maestra. Hasta pronto. Gratísimo. Buen día, aquí mi Ajiva. Maestra, buen día. Su merced nos hace el bien que vamos a cerrar sala y vuelve e ingresa, maestra. Inicie. Maestra. Aló, Hola, maestra, buen día. buen día, aquí mi Ajiva, ¿cómo está? Bien, gratísima, maestra. Maestra, vamos a cerrar esta sala y volvemos a entrar nueva info. ¿Está bien, maestra? Listo, está bien, tranquilo. Gratísima. Maestre, ¿cuánto se demora cerrando y volviendo a entrar? Maestra Jardelón, ya. No, pero ¿cuánto se demoran que iban a cerrar la sala y que volvían a entrar? Maestra, unos 2 minutitos que estoy esperando que la maestra arribe al hacer cierre para poder ingresar nueva íntima. Maestra. Ay, yo no sabía que me estaba oyendo. Beatísimo. Bueno, maestra. Langostino,